Con su permiso, Presidenta. Amigas y amigos, no podemos permitir que Morena convierta estos nuevos impuestos y estos aumentos de impuestos en instrumentos de un castigo social para los que menos tienen. Primero, hay que recordar, destruyeron el sistema de salud, después destruyeron los órganos autónomos, después destruyeron el poder judicial, ayer destruyeron el amparo, ahora quieren destruir con esta alza de impuestos la mesa donde comen las familias mexicanas, quieren destruir la economía de las familias mexicanas. Dijeron que no iban a cobrar nuevos impuestos y que no iban a aumentar los impuestos. Hace un momento, uno de mis compañeros, miembro de Acción Nacional, insistió en la propuesta que ha hecho el PAN, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para bajar el precio de la gasolina, que hoy está a 24 pesos el litro. Y algo muy extraño en las cuentas, donde dicen Morena y sus aliados que con el gobierno de López Obrador bajó el precio de la gasolina, es decir, bajó de 16 a 24 pesos. Cuando todos los mexicanos saben pues que esto es una burla, decir que bajó de 16 a 24, subió al doble en 7 años el precio del litro de la gasolina y del diésel. Por eso la propuesta es eliminar el IEPS para los combustibles y ayudar así a la economía de los mexicanos, de la familia de los mexicanos. Y miren ustedes, el problema no es de salud, el problema no es de azúcar, el problema es de huachicol. Y les voy a dar unos datos por lo cual quieren subir los impuestos. De puro IEPS, en estos años, el gobierno federal ha dejado de recaudar 600,000 millones de pesos, porque Morena se ha robado esos 600,000 millones de pesos. Diputado, permítame un segundito. El diputado Miguel Salim, ¿con qué objeto, diputado? Sonido en la curul 244, por favor. Gracias, Presidenta. Si el señor diputado me permitiera hacerle una pregunta. Diputado, ¿acepta usted una pregunta? Claro, con mucho gusto. Adelante, diputado, hasta por un minuto. Gracias. Diputado, el día de hoy estamos discutiendo el tema del IEPS. Creo que es un tema importante para México y es un tema importante para la recaudación. Mi pregunta es muy clara. ¿Por qué el narcogobierno quiere cobrar IEPS si a través del huachicol no lo pagan? No pagan un solo peso del IEPS. ¿Qué tiene caso si el IEPS es del 5, del 10, del 15? No lo pagan. Entonces yo le quiero preguntar, ¿qué estamos discutiendo aquí con el impuesto si los señores no lo pagan? ¿Qué propone usted para que la gasolina entonces no valga 20 pesos? Pues valga 15 o 18, pues la compran de ahí en la carretera con los galones, ahí sí vale la gasolina 10 pesos. ¿Quién la vende y quién la importa? ¿Qué le parece, diputado, mi propuesta de que mejor quitamos el IEPS a toda la gasolina para que esté en igualdad de circunstancias que los empresarios, los que sí pagan impuestos? Gracias, señor diputado. Gracias. Adelante, por la pregunta. diputado. Primero hay que aclarar que el huachicol fiscal fue creado en el gobierno de López Obrador
Ahí fue creado en los gobiernos de Morena. Y en estos 7 años del gobierno de Morena se robaron 600,000 millones de pesos, como lo dije hace un momento. La Secretaría de Hacienda ha confirmado estos datos, es decir, son datos del propio gobierno federal, el desfalco de 600,000 millones de pesos, donde ha dicho que aproximadamente 40 agentes aduanales fueron los responsables de ese desfalco de 600,000 millones de pesos, donde algunos han sido destituidos, pero ninguno está en la cárcel. Luego entonces, Hacienda ha dicho que ya interpuso denuncias para recuperar 16,000 millones de pesos de los 600,000 del quebranto de Hacienda. Es decir, si Hacienda hubiera cobrado esos 600,000 millones de pesos que se robó el gobierno federal, no hubiera necesidad de aumentar los impuestos que hoy está aumentando, disfrazando un impuesto saludable cuando el tema y el problema es el huachicol. La propuesta de Acción Nacional es eliminar el IEPS, que es alrededor de 6 pesos de los 24 que hoy cuesta el litro de la gasolina. Por lo menos si se le quitaran los 6 pesos del IEPS que recibe el gobierno, valdría menos de 20 pesos, alrededor de 16 pesos el litro. Entonces, la propuesta de Acción Nacional es eliminar el IEPS y eliminar el huachicol fiscal. Hasta aquí la respuesta de mi… Adelante, diputado, puede continuar con su intervención. No basta con el tema, o no les bastó el desfalco del huachicol fiscal al gobierno federal. De hecho, amigas y amigos, le hice una pregunta en la comparecencia al secretario de Hacienda. ¿Cuánto es lo que se le está enviando por parte de Pemex al gobierno autoritario y totalitario y comunista de Cuba? Y nunca respondió el secretario de Hacienda a esta pregunta. Y yo he escuchado y he leído en varios medios de comunicación, incluso… Permítame un segundito, diputado. Sí, presidenta. Sonido en la curul del diputado César Damián Retes. Diputado, ¿con qué objeto? Presidenta, para hacerle una pregunta al orador, si me lo permite. Diputado, ¿acepta usted la pregunta del diputado? Claro, con todo gusto. Adelante, diputado. Gracias, diputado. Hasta por un minuto. Gracias, diputado Guillermo Anaya. A propósito de este delito que creó Morena, el huachicol fiscal, y a propósito de este entramado internacional, porque recientemente le acaban de dar el premio Nobel a una demócrata venezolana, aun cuando aquí en San Lázaro refieran que ese premio debió ser para el habitante de Palenque. Pero lo que ha hecho este régimen es que ha compartido diésel, petróleo, a gobiernos abiertamente comunistas, como Cuba. Y no sabemos realmente a cambio de qué, cuál es el beneficio para las familias y si ese recurso no debió de haberse destinado para que hubieran medicamentos, para que se combatiera la extorsión, para que realmente se beneficiaran las familias y no los vecinos comunistas de la región latinoamericana. Me gustaría conocer su opinión, diputado. Muchas gracias. Adelante, diputado Anaya, con su respuesta. Gracias, diputado Damián. Primero, ese premio Nobel es a una mujer que se le ha llamado heroína porque ha dado incluso su vida para la libertad de los venezolanos. Y oí la graciosa propuesta de que se le hubiera dado ese premio Nobel a
el creador del cártel de Tabasco, donde a sus cuestas hay alrededor de 300,000 muertos aquí en México. Se le debería de hacer un monumento, pero por todos los asesinatos que hubo en nuestro país por parte de la política asesina de abrazos a los que dan balazos, debería de estar enjuiciado el creador del cártel del Huachicol y de Macuspana. Eso es lo que debería de proponer, en lugar de hacer un símil de paraolla de lo que hoy propuso. Imagínense el Nobel de la Paz a López Obrador. Imagínense 300,000 familias de sus víctimas, lo que dirían con el abandono durante los 6 años de esa política de abrazos a los que dan balazos. Por eso es que hoy reclamamos el modus operandi. El modus operandi es que no les basta con terminar con todo lo que ha hecho Morena con el sistema de salud, con los órganos autónomos, el Poder Judicial, con el amparo. No les basta destruir al país con las mentiras que dan todos los días. Incluso hoy no se cansan de decir una mentira tras otra mentira, de decir no estamos subiendo los impuestos, cuando están subiendo los impuestos. No vamos a crear nuevos impuestos, cuando crearon un nuevo impuesto que mañana lo vamos a discutir para espiar a las familias mexicanas. Lo que quiero decir con esto, y termino mi contestación, es que lo que deberíamos de proponer en lugar del premio Nobel es castigar con cárcel al líder del cártel de Macuspana. Termina mi respuesta, señora Diputado, presidenta. gracias. Adelante con su intervención. Les decía, amigas Diputado, y amigos, permítame un momentito. Diputado Daniel Murguía. Diputado Murguía, ¿con qué objeto? De orden, presidenta. Adelante, diputado. Sí, mire, presidenta, pues van a ser varias horas y hemos venido estando aquí en la sesión varias horas. Y casi siempre había un acuerdo a Cocopo, que no interrumpieran al orador para no alargar a más. Sé que no se quieren meter en el tema, que está, y de orden que se mete en el tema, y que no usen preguntas que no vienen al tema, como vienen a mentir, de que resulta que ahora nosotros somos diputados de tómbola, cuando el PAN tiene más plurinominales que los que el pueblo los eligió. Gracias, diputado. Esta presidencia concedió también la pregunta al orador anterior de Acción Nacional. El diputado Federico Doring, ¿con qué objeto, diputado? Presidenta, moción de orden para referirme a la intervención anterior brevemente. Adelante, diputado. La moción de orden consiste en que los grupos parlamentarios honren su palabra. Esta es la sesión del día de ayer, no es una nueva sesión. La palabra empeñada de quien tenga honor y suficiente entereza política para honrarla se suscribió ayer. Estamos sesionando hoy a partir de un receso, no de una nueva sesión. No fue Acción Nacional, fue por allá por donde se da el Huachicol de Coahuila, por donde empezó el quebranto de la palabra empeñada de no hacer preguntas intrapartidistas. Y en tanto no se observe honor en todos los grupos parlamentarios, pues nadie puede reclamarle al prójimo lo que es incapaz de ofrecer en casa propia. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Guillermo Anaya, concluya su intervención. Adelante. A ver, un segundito. Diputado Gibran, ¿con qué objeto? Quiero consultarle al orador si me permite una pregunta. Diputado Guillermo Anaya, ¿le permite una pregunta al diputado? con gusto.
Adelante, Presidenta. hasta un minuto. Mire, yo quiero saber la opinión del diputado acerca de que Morena esté defendiendo el mismo sentido de la miscelánea fiscal más importante del sexenio de Peña Nieto, es decir, la miscelánea de Videgaray, y atacando a Peña Nieto al mismo tiempo. Usted ha estado observando la política con atención desde hace tiempo. Entonces, me gustaría que nos explicara eso, ese cambio y cómo se posiciona Acción Nacional respecto a ello. Adelante con su respuesta, diputado. Gracias al diputado Gibran. Primero, porque Morena es la incongruencia. Dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario. Y de hecho, aquí vienen a decir que nosotros nos reunimos con empresarios y defendemos intereses, pero ya los vinieron a regañar. Ya vino el coordinador a decirles: calmados, tenemos que acercarnos a los empresarios. Estuvimos con los empresarios, escuchamos a los empresarios, porque es la incongruencia con la que gobierna Morena, de decir una cosa y actuar con otra cosa. Es decir, son de izquierda, pero cobran con la derecha. Estos impuestos que hoy están aumentando los disfrazan en su incongruencia con un impuesto saludable, porque dicen que quieren ayudar a las familias en materia de salud, cuando lo que vimos desde el inicio del gobierno o de los gobiernos de Morena es que destruyeron el sistema de salud, destruyeron el seguro popular, destruyeron las estancias infantiles y con ello destruyen la economía familiar. Y hoy, con una sarta de mentiras y de incongruencias, vienen a decir a esta tribuna: el que siga para hablar después de mí va a decir, es que no son nuevos impuestos, no están entendiendo. La gasolina no subió, bajó de 16 a 25 pesos. Y hay medicamentos, lo que pasa es que ustedes no saben, hay un impuesto saludable porque hay medicamentos en todos los hospitales. De hecho, hoy hay más enfermeras y más médicos en cada uno de los hospitales. Cuando vas al hospital te atienden inmediatamente, cuando te enfermas te atienden inmediatamente. Hoy más que nunca hay tratamientos para el cáncer. Los niños no están muriendo por falta de tratamiento. Las mujeres no están sin atención por falta de recursos. Todo ello es, diputado, por una incongruencia con la que se caracteriza Morena. Mienten con los dientes cada vez que vienen a tribuna y cada vez que respiran. He terminado con la pregunta, con la presidenta. Un segundo, diputado, antes de seguir con su intervención. El diputado Borrego Adame, ¿con qué objeto, diputado? Para hacerle una pregunta, si me lo permite, mi paisano diputado de Coahuila. Sí, Diputado Anaya, ¿acepta la pregunta? Sí, claro. Adelante, diputado. Está por un minuto. Gracias, diputado Anaya. Quiero preguntarle como buen panista si tiene usted también información del huachicol cuando estaba el presidente Fox, que fue cuando los buques, no pipas, buques enteros se iban directo a otros países. Y ahí no sé si era huachicol o era donación o era lo que hacía el PAN en ese momento. Dos, ¿qué opina del huachicol de nuestro estado? En nuestro estado, Coahuila, se ha destapado una red de huachicol de muchos años que ha estado ahí, y yo le pregunto, ¿tiene usted información
de que están haciéndose las cosas bien, porque ahí está gobernando otro partido, no es Morena. 3, ¿y qué opina, ya que habla de muertes, de que el presidente estuvo, como quien dice, protegiendo las muertes? ¿Qué opina de las muertes de Allende, Coahuila, de nuestro estado, que fueron Concluya, más de diputado. 300 muertos y hasta la fecha no ha habido justicia? Gracias por tu respuesta, diputado. Adelante, diputado, con su respuesta. Gracias, diputado Borrego, por las preguntas. La primera, el huachicol en la época del presidente Fox, el huachicol fiscal no existía. Es decir, el huachicol fiscal fue creado en los gobiernos de Morena por una sencilla razón. Una sencilla razón: no se podía importar gasolina. Es decir, el huachicol fiscal, para que lo aprendan y lo recuerden siempre, porque este tema no acaba hoy. El huachicol fiscal significa, hace un momento lo acabo de decir, importan gasolina de los Estados Unidos que en el gobierno de Fox ni en el gobierno de Calderón se podía importar. Luego, después de importarla, la importan distinto, con un combustible como si fueran otras combustibles distintos a la gasolina o el diésel, que esa importación de aceites no pagan el IEPS. Por eso Hacienda, compañero diputado, ha dicho que el desfalco en estos 7 años, donde se inventó el huachicol fiscal, es de 600,000 millones de pesos. Es decir, importan los aceites y evaden el IEPS. Antes no existía el huachicol fiscal. La segunda pregunta: en Coahuila efectivamente se detuvieron en el tren vagones que no son los tribagos, son otros vagones. Se detuvieron y se confiscaron cientos de miles de litros, pero se confiscaron por la Policía Estatal conjuntamente con la Policía Federal o la Guardia Nacional. De hecho, yo escuché en una mañanera reconocer a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad García Harfuch elogiar al gobierno de Coahuila por el combate al huachicol. La tercera pregunta: claro, las muertes de Allende, por supuesto que era un conflicto y un problema durísimo en una época que Coahuila vivía momentos muy complicados, pero hoy Coahuila es el segundo lugar o el segundo estado más seguro del país, y la frontera donde hoy es el municipio de Allende, pegado a Piedras Negras, es la frontera más segura del país. He dado respuesta. Diputado, Señora permítame un presidenta. segundito. El diputado Rubén Moreira, ¿con qué objeto, diputado? Gracias, presidenta. Si le puede preguntar al señor orador si me aceptaría. Diputado, ¿acepta usted una pregunta más? Por supuesto que sí, presidenta. Adelante, con mucho diputado gusto. Moreira. Gracias, diputado. Gracias, presidenta. Muy breve, 2 cosas. ¿Qué piensa usted sobre estos impuestos que se ponen al tabaco en relación con el enorme mercado negro que hoy se ha generado, donde un 30% del tabaco que se vende en el país es ilegal o es producido por las bandas delincuenciales? Esa es la primera. Y la segunda: ¿usted en realidad cree que los impuestos que hoy están colocando Morena van a mejorar la salud de los mexicanos o son producto del déficit generado por las obras faraónicas de López Obrador? Gracias por su respuesta. Adelante con su respuesta, diputado. Gracias al diputado Rubén Moreira. La primera, por supuesto que es una simulación lo que hacen con estos impuestos saludables.
Hoy vemos cómo hacen un incremento al impuesto del tabaco, así como prohibieron en la Constitución. O sea, fueron capaces de poner en la Constitución que estaba prohibido la venta y el consumo de los vapes. Y hoy vemos cómo el crimen organizado, las bandas delincuenciales, son las que venden en todos lados a nuestros jóvenes los vapes, los llamados vapes. Es decir, no hay una prohibición, sino es toda una simulación. No hay un impuesto saludable, es una simulación y va ligado con la segunda, porque hay un gran déficit. ¿Por qué? Porque gastan más de lo que ingresan. De hecho, vamos a ver las dificultades que tienen en encuadrar el presupuesto por el gran déficit que tienen, porque no van a cumplir con las cuestiones de Pemex, porque no se va a cumplir con las cuestiones del dólar y va a haber un déficit cada vez mayor. Y este déficit pues perjudica enormemente a las familias mexicanas, porque por eso pues no tenemos medicamento, no tenemos buenos hospitales, no hay infraestructura. Si hacemos una remembranza muy breve de los recursos que se invertían para infraestructura en los gobiernos anteriores a Morena, pues vemos cómo el presupuesto de infraestructura se ha devaluado enormemente. Vemos la infraestructura en carreteras que se hacían anteriormente, como por ejemplo el puente Baluarte de la carretera Durango-Mazatlán, que atrae inversión, turismo y demás, o aquí mismo en el Estado de México rumbo a Querétaro. Y hoy vemos cómo no hay inversión porque no saben administrar, porque el déficit fiscal cada vez crece más, y el déficit fiscal al final son impuestos que aumentan los impuestos a la clase más necesitada y se traduce en que perjudican enormemente a las familias, sobre todo a los que menos tienen. Gracias, diputado. El diputado Héctor Saúl Telles, ¿con qué objeto, diputado? Presidenta, para preguntarle al orador si me permite hacerle una pregunta. Diputado, ¿acepta usted una pregunta? Por supuesto, con mucho gusto. Adelante, diputado Héctor Saúl, hasta por un minuto. Es evidente que las finanzas públicas de nuestro país han tenido un manejo desastroso, así como que el huachicol fiscal promovido durante este régimen ha provocado el desfalco de 600,000 millones de pesos reconocido por las propias autoridades de Hacienda. ¿Usted cree que toda esta miscelánea fiscal que ha presentado el gobierno traicionando a los mexicanos después de que dijeron que no habría más y nuevos impuestos es precisamente para tapar el desfalco del huachicol fiscal provocado por este gobierno? Y segundo, hoy Morena y el gobierno anunciaron un gran pacto, un pacto de humo, una cortina que realmente está encubriendo nuevos impuestos a los refrescos. ¿Usted qué opina de que nos quieren hacer creer que nos perdonan el 50% de un supuesto impuesto a bebidas no azucaradas, no calóricas, pero que realmente están imponiendo 100% un nuevo impuesto a las bebidas que antes no tenían ni un solo peso de impuesto, que eran las bebidas no azucaradas y no calóricas? Adelante con su respuesta, diputado. Gracias, diputado Héctor Saúl. Yo vuelvo a lo mismo. Morena es la incongruencia, dicen una cosa y hacen otra cosa. Si fuera un impuesto saludable, pues por supuesto que no solo no le incrementarían un impuesto a las bebidas no calóricas, sino que promoverían el que no hubiera ningún impuesto al agua potable, en que no hubiera ningún IEPS a las bebidas no calóricas. Pero como lo dije hace un momento, es una falsedad. Le aumentan a las bebidas azucaradas, pero le aumentan también a las no calóricas. Entonces no es un impuesto saludable, porque si fuera saludable, pues
vamos a castigar, si así fuera, las bebidas con alto grado calórico, pero vamos a incentivar a las familias mexicanas a que tomen bebidas de muy bajo nivel calórico, y entonces sí pudiera ser medio creíble que son impuestos para la salud, que van a ayudar, que eso que se recaude, vamos a suponer que les creemos. Pero es muy difícil porque mienten cada vez que respiran y cada vez que suben a esta tribuna. Vamos a suponer que ese impuesto se fuera al IMSS, que se fuera a los hospitales. Vamos a suponer que todo lo que se recauda del IEPS fuera para comprar medicamentos, vacunas, pero no es así. Van a ir a la Secretaría de Hacienda, van a ir a una bolsa enorme para que sigan profundizando la corrupción que hay en el gobierno federal, la opacidad, porque no podemos preguntar, porque ya desaparecieron el órgano autónomo de transparencia, como lo que yo decía hace un momento. No sabemos, cuando le preguntamos a un funcionario público y no tiene respuesta, ya no tienes la oportunidad de preguntarle a un órgano autónomo que obligue a la autoridad a transparentar el uso de los recursos públicos. Pero nada de eso va a pasar, porque Morena es la incongruencia y Morena es la destrucción de nuestro país. Gracias, diputado. El diputado Mario Miguel Carrillo, ¿con qué objeto, diputado? Es una moción de orden, diputada presidenta. Adelante, diputado. Gracias, diputada presidenta. Es evidente el abuso que se está haciendo del uso del artículo 117 de nuestro reglamento, donde para ganar tiempo a un orador que evidentemente ya se ha quedado sin discurso, están tratando de meter temas en el tiempo que obviamente se les ha agotado, así como su carrera política. Pero comunicarle a la Asamblea, tranquilos, esto es como normalmente se lo conoce, sus 15 minutos de fama, ya vamos a acabar. Hay una iniciativa en el reglamento para armonizar el tema de las preguntas, para que igual que en el Senado no tarden más de 2 minutos. Y por último, una respetuosa solicitud a la mesa directiva. Entiendo que existen acuerdos de Jucopo, un diputado acaba de comentar que nuestro grupo parlamentario lo rompió y que por eso están haciendo preguntas, pero el propio reglamento marca que nada está por encima de la decisión del Pleno. Respetuosamente le solicito, presidenta, que le pregunte al Pleno si acordamos no más preguntas a los oradores y podamos desahogar esta etapa. Muchas gracias. Gracias, diputado. Únicamente para comentarle que esta presidencia ha recibido solicitud de cuestionamientos por parte de todos los grupos parlamentarios y que todas se han concedido, por lo que es evidente que estamos dándole pluralidad a este debate. El diputado Moreira, ¿con qué objeto, diputado? Una moción de orden, presidenta. Adelante, diputado. A ver, esto que estamos escuchando nos preocupa. Entonces usted le va a preguntar al Pleno, esa es la solicitud, de si seguimos debatiendo o no. Pues es evidente que ellos no quieren el debate, no quieren que haya una discusión sana de ideas, porque tienen que aceptar que van a subir impuestos. Eso es la preocupación. Y la otra, pues antes de andarnos dando consejos a nosotros, vemos durante horas y horas reservas que se suben, se hace una argumentación política y luego se retiran. Bueno, pues a dar consejos a otra parte. Gracias. Gracias, diputado. La diputada Lilia Aguilar, ¿con qué objeto, diputada? Moción de orden, presidenta. Adelante. Lo que otra vez vemos es el berrinche del Partido de Acción Nacional, que además se creen muy inteligentes y entonces empiezan a hacer preguntas continuas. Pero hay una propuesta muy específica que ha hecho el diputado Cubillas, que le solicitamos a usted que someta a votación, que se pregunte a la Asamblea, que es el máximo órgano de esta Cámara de Diputados, si se reciben o no más preguntas.
porque es evidente, y usted lo ha notado, aunque sea de su mismo partido político y usted tenga la intención de beneficiar la política de distracción que está haciendo el diputado en tribuna, le solicitamos que actúe con imparcialidad y que someta a votación al Pleno si aceptan más preguntas o si continuamos con el debate. Gracias. Diputada, todas las intervenciones de preguntas han sido en términos del reglamento, por lo que esta presidencia continuará de esa manera. El diputado Elías Licha solicita el uso de la voz. ¿Con qué objeto, diputado? De orden, Presidenta. Adelante, diputado Licha. Presidenta, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en primer término, considera que cuando un orador está haciendo uso de su exposición no debe ser interrumpido por más mociones que las propias del debate. El artículo 117 de nuestro reglamento nos da derecho a las y a los legisladores a realizar y recibir preguntas. No es un acontentillo de la mayoría qué reglas se cumplen y qué reglas no se cumplen cuando no les gusta, porque resulta absolutamente bochornoso que sea la mayoría quien empieza con un sistema de preguntas a su propio orador buscando prolongar los tiempos, y luego resulta que cuando diputados incluso de sus bancadas le hacen preguntas a un orador del PAN es berrinche del PAN. No, lo que pasa es que hacen una pregunta y les dan tremenda arrastrada con las respuestas, como magistralmente lo hace el diputado Guillermo Anaya, y luego no le gusta que le pregunten. Quieren preguntar, siéntanse en la libertad de hacerlo. Nada más que a pregunta concreta se aguantan la respuesta. Simuladores que están subiendo los impuestos y no quieren que se diga. Gracias, diputado. Diputado Anaya, puede continuar con su intervención. Termino, diputada presidenta. Miren ustedes, amigas y amigos, con esto termino. Al menos que traigan otra duda, déjenme concluir. Miren ustedes, les decía que escuché en el noticiario de Luis Cárdenas y también en el Universal 23,000 barriles de petróleo. Diputado, y permítame un 5,000. segundito. La diputada Margarita Zavala, ¿con qué objeto, diputada? Sí, quería preguntarle, ¿es para usted? Permítame, ¿es una pregunta al orador? Pregunta al orador, si me la acepta. Diputado, ¿acepta una pregunta? Por supuesto, claro. Muchas gracias. Adelante, diputado. Es una pregunta respecto a lo que usted opina, si mienten o no los de Morena cuando dicen que no subieron impuestos. Y se me da un ejemplo de ello para la gente. Muchas gracias. Adelante, diputado. Claro que sí. Y de eso se trata este debate, de ver quién viene a mentir a esta tribuna con una desfachatez que los caracteriza. Dijeron no solamente el grupo parlamentario de la mayoría, dijeron en una alta tribuna por las mañanas que no iban a tener un nuevo impuesto y tampoco incrementarlos. Y vemos hoy, que es lo que estamos discutiendo, una gran simulación, una gran bomba de humo en decir que hay impuestos saludables para ayudar a las familias mexicanas. Les vamos a incrementar los impuestos para ayudarlos. Ustedes no saben que les vamos a incrementar las bebidas azucaradas y también las de baja ingesta calórica para su bien. Los vamos a ayudar a su economía subiéndoles ya no 3 pesos, bueno, la mitad, poco menos de 3 pesos, es decir, hay un nuevo impuesto
y no es un impuesto saludable, es un impuesto que perjudica la mesa de las familias mexicanas. Gracias, diputado. La diputada Lilia Aguilar, ¿con qué objeto, diputada? Solicito de nuevo, Presidenta, una moción de orden específicamente a la Presidencia. Mire usted, el trabajo que debe de tener la conducción de esta Cámara de Diputados es de manera imparcial ayudar al orden. Es evidente, y se lo digo respetuosamente y con cariño porque se lo tengo, que no solamente usted debe de llamar al orden, sino no participar de estas vendetas de su grupo parlamentario. Yo lo que le llamo es a que detenga esto, porque mire, usted no solamente está perdiendo el respeto de la Asamblea, sino que además está mostrando que usted no atiende como presidenta a esta Cámara de Diputados, sino a su coordinador. Yo le llamo respetuosamente a que termine. Aquí no estamos hablando de pluralidad. Usted sabe que este es un uso inadecuado y abuso del reglamento. Aquí no hay debate. Lo que el diputado está haciendo es dando no solamente diatriba, sino el punto de vista sesgado de un grupo parlamentario que es respetable en la medida en la que lo hagan en las reglas del debate. La llamo, presidenta, a que tome riendas de esta asamblea y a que pare esta burla. Gracias, diputada. Con el mismo respeto, le expreso que la muestra más clara de que esta presidencia ha sido imparcial es que usted ha hecho uso de la voz en 2 ocasiones y lo seguirá haciendo cuantas veces lo requiera a esta presidencia. Tiene la palabra el diputado Elías Lisha. ¿Con qué objeto, diputado Lisha? Por alusiones, Presidenta. Adelante, diputado. Presidenta, consta a esta asamblea que no he tenido más comunicación con ningún integrante de la mesa directiva que la moción de orden me ha permitido. He hecho concretamente planteamientos reglamentarios que se contraponen a lo que la propia bancada ha dicho. Es decir, yo no intervine con intención alguna más que contraponer argumentos, los míos sí reglamentarios, no interpretativos. No aceptamos, Presidenta, que el grupo parlamentario del PAN sugieran que estamos dando instrucciones a una presidenta a la que respetamos, como hemos respetado la conducción del vicepresidente Bolaños, como hemos respetado la conducción del vicepresidente Sergio Gutiérrez Luna, y por lo tanto no tiene cabida este tipo de señalamientos. Hemos mantenido una coordinación respetuosa de la mesa directiva que en todo momento presenta argumentos y cita el reglamento. Lo que no es posible es que a falta de argumentos se busque hacer señalamientos por la incapacidad de controlar una situación que esa misma persona generó, generando preguntas que ahora no quiere que la asamblea lo haga. Eso es querer las reglas para uno, pero que no apliquen para los demás. No funciona así el Parlamento, diputadas y diputados. Nos damos reglas y nos damos prácticas que respetamos y ejercemos todas y todos. Gracias, diputado. Esta presidencia reitera que todas las determinaciones que se han tomado han sido con estricto apego al reglamento y en búsqueda de la pluralidad y salvaguardar el derecho de todas y todos los legisladores a expresarse en esta Cámara de Diputados. El diputado Leonel Godoy ya declina su participación. Adelante, diputado Anaya, puede terminar su participación. Gracias. Tenía 34 segundos, no me tardo ni 20. Les decía que hay un modus operandi en este huachicol fiscal, que además 23,000 barriles diarios se han enviado a Cuba, 5,000 de gasolina a gobiernos totalitarios, represores y comunistas en perjuicio de Pemex y de los mexicanos. Por ello, Morena destruye, el PAN defiende. Morena divide, el PAN une. Morena cobra y el PAN te defiende. Por su atención, muchas gracias. Gracias a usted, diputado.